Bienvenidos al resumen de NetSupport DNA, nuestra suite de gestión de activos de IT. Los principales componentes necesarios para el uso de NetSupport DNA son la consola, que ahora puede ver en la pantalla frente a usted, el componente del servidor, que es el depósito central, donde se almacenará toda la información, y los componentes del cliente, que están instalados en cada una de las computadoras que desea supervisar. Como puede observar en la pantalla, la consola DNA conecta al servidor y proporciona una ventana única que resume toda la información clave de la gestión de activos de IT recopilada en toda su compañía en tiempo real. La consola DNA se divide en tres áreas importantes. En la parte superior de la pantalla se encuentra la barra de herramientas principal, que permite acceder con un solo clic a cada uno de los módulos que integran el producto. Nuestra pantalla de resumen, una síntesis de la información del usuario, inventario de hardware, inventario de software, PC y alertas del sistema, un historial de todos los cambios hallados en la compañía, control de la energía de la PC, medición del uso de las aplicaciones y de Internet, y finalmente, la distribución del software. Al inicio de la lista también encontrará la herramienta Consulta que nos permite crear vistas personalizadas e informes dentro del producto. Al lado y debajo de la consola verá que tenemos una vista por jerarquías, que enumera las computadoras que se encontraron dentro de la compañía y para cada departamento podemos hacer clic para ampliar y ver cada PC. Contamos con nuestra ventana dinámica de grupo donde podemos crear grupos de PC de acuerdo con condiciones específicas. Más adelante le daremos información detallada, pero solo a modo de ejemplo, son todas las computadoras que tienen una cantidad mínima de RAM o cumplen con determinados criterios. En la parte inferior de esta ventana de vista, verá también que podemos controlar lo que se muestra en la pantalla principal. Por ejemplo aquí, sobre la base de campos de datos, o para coordinar la clasificación de nuestra información de pantalla. Finalmente, y probablemente lo más importante, tenemos aquí la ventana de vista principal que nos proporciona un resumen de toda la información recopilada. Como puede observar aquí, en la pantalla resumen, tenemos una estadística de las conexiones de todas de las 12 PCs de la compañía que se conectaron hoy al servidor. Tenemos un registro de los cambios de hardware y software, y como esta es una copia de evaluación, notará que se encontraron por primera vez todos los nuevos hardwares y softwares para estos equipos. Tenemos una ventana que brinda un resumen de cualquier PC o alertas detectados del sistema, como así también un resumen rápido de los 5 principales sitios web que se visitaron para el campo de datos predeterminado, como además las 5 principales aplicaciones que se usaron hasta este momento. Bien, veamos los componentes individuales más detalladamente. Primero, los detalles del usuario. En la vista Resolución de problemas, la información mostrada refleja siempre la posición que seleccionamos en la jerarquía. En este ejemplo estamos en la parte superior del árbol de jerarquías para la compañía y por lo tanto refleja la estadística mostrada en la ventana de la vista principal. Como podemos ver, hoy las 13 computadoras se conectaron al servidor DNA. Y aquí tenemos nuestra información detallada, la que podemos ampliar para ver cada una de las PC en particular. Ahora, por supuesto, en un entorno de trabajo real, esperaríamos ver algunas computadoras caídas en la categoría entre 1 y 7 días o de antes, a fin de reflejar, por ejemplo, el personal que estuvo de vacaciones o las computadoras que no se utilizaron durante algún tiempo. Debajo de eso podemos ver un resumen de nuestra licencia NetSupport DNA, destacando cuántas computadoras están aún disponibles para ser utilizadas dentro de los límites de la licencia actual. Ahora, como ya expliqué, la posición y la información que mostramos en la pantalla principal refleja dónde estamos ubicados en el árbol. Si vamos al departamento de ventas, verá la información actualizada que reflejan solo esas computadoras del departamento. Si bajamos un nivel a la PC individual, verá que ahora tenemos la información detallada presentada solo para la computadora AJK1. Tenemos entonces el nombre del usuario, compañía, contacto, dirección de correo electrónico, su departamento. Tenemos información de activo fijo relacionada con ese usuario, como así también la ubicación física de ese activo. Y también tenemos la información de arrendamiento y mantenimiento almacenada junto a ella. Debajo de esto, verá que tenemos una pestaña de cliente que tiene un solo campo.
Dentro de NetSupport DNA puede personalizar sus vistas para que se adecúen a las necesidades específicas de su organización. En este caso, abrimos los detalles de nuestro usuario y seleccionamos al campo de nuestro cliente. Aquí puede ver que tenemos la información del cliente. Aquí abajo agregamos otro cuadro de texto y lo alargamos para tener algo más de espacio. Lo ubicamos aquí y colocamos el texto en el cuadro. ¿Qué carro conduce? Parece una pregunta razonable. Denominaremos a ese campo carro. Le daremos al usuario ahora algunas opciones. Entonces hacemos otro cuadro de texto directamente debajo de ese, y en ese cuadro de múltiples opciones lo llamaremos elección de carro. Podemos editar esos valores. Para esta demostración lo dejamos sencillo y agradable, y podemos entonces guardar esa información. Vamos a actualizar nuestros clientes y verá que ahora esta pestaña Cliente tiene dos áreas para información. El operador o el usuario final pueden abrirla para brindar esos detalles. En este caso aquí, editaremos los detalles y podrá observar que tenemos la nueva pestaña Mi cliente. Y uso un BlackBerry, y tengo un Ford, y elijo aceptar. Observará que esa información está ahora actualizada en el sistema, así de sencillo. De igual manera, hacemos esto para nuestros acuerdos de mantenimiento y arrendamiento. Aquí podemos pasar a la pantalla y crear nuestros detalles de arrendamiento contra compañías individuales y registrar fechas de inicio y caducidad según sea necesario. En la lista desplegable principal también verá que podemos solicitar detalles. Y si efectuamos esa acción, se abrirá un cuadro en la pantalla del usuario final solicitándole que complete información clave acerca de ellos. Bien, esto cubre en un alto nivel el reporte para la información del usuario dentro de DNA. Regresamos a la parte superior del árbol de la compañía y luego seleccionamos nuestra sección Inventario de hardware. Ahora ya que tenemos seleccionada toda la compañía, verá que estamos frente a una vista en el lateral izquierdo y que podemos informar al lado los criterios de hardware según sea necesario. Aquí, en este caso, tenemos el resumen específico de nuestra CPU, como memoria y así sucesivamente. Al lado de las computadoras individuales, para cada una de estas vistas, verá que podemos seleccionar una barra individual y que se resaltará en el visor de abajo que podemos ampliar para ver las PC individuales que están incluidas en este informe. Para toda la información del hardware, simplemente podemos ir hacia abajo en la lista y ver cada uno en forma individual. O bien donde sea adecuado, podemos modificar el estilo del gráfico para presentar la información en un formato diferente. Volvamos a la barra gráfico. Nuevamente seguimos la misma metodología que empleamos para cada componente. Podemos trabajar bajando por el árbol para ver solo las computadoras en un solo departamento. O nuevamente, especificar una PC individual y verá que contamos con un inventario completo de hardware disponible para esa computadora específica. Ahora para todos los módulos, inventario de hardware, software, etc., podemos especificar la frecuencia con la que se recopila la información del inventario de hardware. Para algunas organizaciones, eso puede ser al cabo de unas horas o unos minutos. Para otras, podría ser cada vez que se inicia la máquina por la mañana. Esta información recopila todo lo que sea accesible a la computadora, pero, por supuesto, podría haber dispositivos en su compañía a los que no se accede todos los días. Podría haber máquinas independientes que no están en red. En ese caso, podemos también agregar computadoras, ya sea ingresando manualmente un registro para una PC que no está disponible actualmente para ser escaneada por DNA, o bien importando el inventario para una máquina independiente. Para hacer eso, NetSupport DNA provee una rutina en tiempo de ejecución que se puede realizar en la oficina, en un dispositivo de memoria, se puede ejecutar en una PC local, o se puede reunir un inventario como una instantánea de cierto tiempo desde esa PC. También podemos grabar los periféricos en contraposición de los dispositivos, ya que los periféricos son elementos que podrían no ser escaneados o detectados automáticamente por la computadora, pero podemos elegir grabarlos junto a ellos.
Para algunas organizaciones, los periféricos asignados para el usuario y su PC podrían ser tan simple como un smartphone, teléfono inteligente. Adjuntos a la computadora podría haber dispositivos sin detectar. Si volvemos a la parte superior de la compañía, también vale la pena resaltar los grupos dinámicos que tenemos disponibles dentro de NetSupport DNA. Estos serán analizados en detalle más adelante en esta presentación. ¿Cómo será que NetSupport permite crear consultas personalizadas según determinados criterios? Por ejemplo, todas las computadoras con un disco duro de más de 2 GB y un procesador Pentium 4 o superior y 2 GB de RAM como mínimo. Estos grupos se actualizarán automáticamente para permitirle identificar las máquinas a las que posiblemente haya que actualizar una versión de sistema operativo superior o, de lo contrario, las máquinas que están resaltadas deberán ser renovadas en la próxima ronda de actualizaciones de PC. Vamos ahora al inventario de software. Aceptar inventario de software, probablemente el aspecto más importante de la gestión de activos IT. Veremos el punto de inicio para el departamento de venta. Debido a que tenemos el componente de inventario de software seleccionado, notará que tenemos un campo de características adicionales que se mostraron y que están disponibles en la barra principal de herramientas. Ellas nos permiten principalmente y ante todo desplazarnos entre los programas, aplicaciones y recursos. Quizás sea apropiada una explicación para este punto. NetSupport DNA está diseñada para diferenciar entre programas, a una colección de aplicaciones, aplicaciones individuales y también recursos de soporte. Un ejemplo simple podría ser el programa Microsoft Office. Las aplicaciones podrían ser Word y Excel. Y los recursos podrían ser archivos de documentos o imágenes, etcétera, etcétera. Entonces, en el primer nivel, buscamos los programas que se encontraron en estos 6 equipos. Puede observar que tenemos un listado completo aquí y que nos provee una cuenta de todos aquellos que fueron instalados. Vamos a ver NetSupport DNA, y al ampliarlo, vemos que podemos desplazarnos hacia abajo y observar todas las computadoras miembros que realmente tienen una versión actual del software instalado. También podemos gestionar su licencia, lo que haremos en un segundo. Por lo tanto, podemos reflejar las licencias que se usaron y las que están disponibles para ubicarse en otro lugar de la compañía. Dejando los programas, vamos a ver las aplicaciones. En aplicaciones verá los distintos elementos dentro de las aplicaciones de NetSupport DNA, la consola, el tutorial grabado y así sucesivamente. Se listan individualmente y están disponibles para verse de nuevo, para cada elemento. Y podemos ver que solo una computadora tiene control real de DNA preinstalado. Finalmente, y exclusivamente para NetSupport, ofrecemos nuestros recursos. Y el concepto de los recursos es buscar otros archivos que podrían estar guardados en las computadoras locales que quizás, desde una perspectiva de punto de gestión de activo IT, debemos asegurarnos de poder verla. Si volvemos a recursos, vemos en este caso que queremos controlar los archivos MP3 que hemos instalado. Y una computadora AJK3 tiene una cantidad de archivos MP3 instalados. En el sentido negativo, vemos que a la compañía le gustaría monitorear las computadoras que tienen gran cantidad de espacio en el disco ocupado con documentos y archivos personales, que no es adecuado para el lugar de trabajo. Pero en el sentido positivo, es también una forma útil de rastrear documento y archivos de hojas de cálculos que se guardaron localmente por error en vez de hacerlo en unidades compartidas con respaldo de red. Por lo tanto, puede ser una manera útil de asegurar que la información delicada de la compañía no sea evitada de las copias de soporte al ser guardada en un nivel local. Volvamos a la vista Programa, donde podemos ver nuestras máquinas. Si bajamos a nuestra PC individual, tenemos un resumen de todas las aplicaciones que están instaladas actualmente en la PC objetivo AJK1. Quizás usted quiera tener más control sobre el listado de programas que están instalados. Podría haber algunos programas que no tienen los requisitos de la licencia y para su propia necesidad de información pueden ser excluidos del resumen. En la barra de herramientas tenemos el administrador de programas que nos brinda una lista de todos los programas que se encontraron en la compañía. Para las máquinas objetivos, podemos seleccionar una aplicación y editarla. Podemos elegir si queremos mostrarla en nuestro visor o no.
y donde fuera apropiado, podemos vincularla o desvincularla a otras aplicaciones. De la misma manera, nuestro gestor de aplicaciones permite identificar archivos individuales, por ejemplo, la libreta de direcciones, y de este modo elegir lo que se visualizará o no en nuestro informe. Obvio que la libreta de direcciones es un componente preinstalado sin el sistema operativo y por eso varias organizaciones no tienen requisitos para incluirlo dentro de su informe. Si solo elegimos ese elemento, puede ver que nos brinda información de la versión y tenemos la opción de controlar en nuestro software si muestra o no las listas de medición de aplicaciones y si deseamos o no asignársela a categorías de grupos específicos. Las categorías de grupos son el modo simple de brindar una vista expandida en lugar de ver todas las aplicaciones instaladas en la computadora para los subconjuntos específicos. Podríamos crear una categoría llamada herramientas ventas, juegos, herramientas multimedios, etc. Y nos permitirá centrarnos rápidamente en las aplicaciones básicas. Vayamos al administrador de programas y seleccionemos una aplicación de esta lista. De igual manera podemos elegir NetSupport Manager y verá que podemos visualizar la información de la licencia para ese programa en especial. Tenemos el detalle sobre dónde está ubicado en la oficina central, cuándo se compró, quién es el proveedor, y así sucesivamente. Además, si quisiéramos, podemos añadir registros a medida que se compren licencias adicionales y se las asigne a la organización. También podemos decidir si dichas licencias están asignadas a departamentos específicos o disponibles en la compañía como un todo. Bien, ahora cerramos y pasaremos al componente alerta. Así, yendo al componente alerta dentro de NetSupport DNA, quizás no sea sorprendente que en la cantidad y profundidad de los datos que se pueden recabar y grabar con NetSupport DNA, el sistema necesite brindar cierto mecanismo proactivo para alertar a un operador de que han surgido ciertas condiciones o problemas. NetSupport DNA provee dos tipos de alertas: alertas de sistema DNA, que reflejan cualquier cambio según los criterios que hemos especificado dentro del entorno DNA, y alertas de PC, que nos permiten monitorear computadoras individuales e informar de nuevo si se cumplen ciertas condiciones. Analizaremos ambos tipos. Comencemos con las alertas del sistema. Como se ve al elegir alertas del sistema DNA, se nos ofrece cierto número de categorías: gateway, medición de la ampliación, comportamiento del cliente, hardware y demás. Y por cada componente diferente separado podemos especificar ciertos cambios que creemos podrían abrir o disparar una alerta en el entorno DNA. Así se ha detectado un cambio en el CPU, en la memoria física, en un adaptador de video y demás. Quizás en nuestro historial de software quisiéramos alertar al instalar ciertas aplicaciones o para aplicaciones que se han desinstalado. Y cada vez que elegimos uno de estos elementos, simplemente hacemos clic y lo añadimos a nuestras alertas activas actuales. Observaremos que en este momento tenemos todo tipo de alertas activas: operadores de DNA existentes que se están eliminando, nuestra licencia que expira y otras más. Así se pueden personalizar las alertas del sistema para satisfacer nuestras necesidades y se pueden monitorear todas las condiciones dentro del entorno de DNA en sí en tiempo real. Quizás lo más importante son las alertas del PC del DNA. Seleccionamos departamento, el equipo de ventas y gestionamos ciertas alertas de PC individuales. Aquí observará que aparece nuestro tutorial de alertas, y de nuevo, tenemos algunas categorías disponibles en cuanto a nuestras alertas. Entonces podemos alertar al hacer cambios en una aplicación. Por ejemplo, si el tiempo del procesador de alerta excede cierto límite o si detectamos si se ejecuta o no una aplicación en particular. Quizás es más importante en esta hipótesis que en un entorno de servidor, la detección de una aplicación que deja de ejecutarse sea tal vez más importante al disparar una alerta. Pero de igual modo, podría relacionarse con algo más fundamental, como un programa antivirus que queremos asegurarnos que se ejecute siempre. Podemos activar alertas según la entrada del registro de un evento, los cambios en el tamaño y presencia de un archivo. Existen alertas de PC específicas relacionadas con servidores web y de red.
Alertas de discos, que se activarán si el espacio del disco de una PC disminuye a cierto nivel, si la cola de impresora excede un cierto límite que probablemente indique que hay un problema. El tiempo del procesador, los cambios de seguridad, en el servidor y por supuesto en el sistema. Simplemente para aplicar una, debería tomar la alerta de espacio libre, por ejemplo, seleccionar una alerta. Ahora se pueden ajustar los criterios para que alertemos sobre el disco duro o una unidad principal, donde se detectó al menos el 25% del espacio. Podemos controlar en un nivel avanzado de sensibilidad, es decir, cuántas veces vamos a controlar dicha lectura y qué intervalo hay entre cada tiempo que controlamos antes de que activemos una alerta. Esto sería más importante si monitoreásemos algo como el uso del CPU, donde no queremos activarla si el CPU alcanzó el límite por unos segundos de forma aislada. Quizá desearíamos monitorearlo cada 30 segundos, o si alcanza el límite por más de 1 o 2 minutos, sería suficiente para activar una alerta. Una vez especificadas nuestras condiciones, podemos ir a Siguiente y elegir asignarle una a nuestra organización. Y así, la alerta ahora sería operativa y nos avisaría con un mensaje por consola. De igual modo, podemos especificar los detalles de nuestro servidor de correo electrónico y hacer que el DNA envíe un mensaje tan pronto se identifiquen condiciones de alerta. Ahora la alerta se ejecuta sin estar disponible. Entonces, elegimos la regla, se la asignamos al equipo de ventas y cerramos la alerta. ¡Listo! Cuando vimos antes en nuestro resumen, una vez ejecutadas nuestras alertas, cualquiera de ellas que se active, se mostrará en pantalla de alertas. También tendremos un indicador al usar el mismo icono junto a cualquier símbolo de la PC para reflejar una alerta activa. Y a medida que la invoca desde la pantalla de resumen principal, también generará ese resumen aquí para las alertas de PC y de sistema. Así, una vez que funciona, NetSupport DNA se convierte en una herramienta proactiva que informará al personal de IT sobre cualquier cuestión que se detecte en el sistema. Ahora vayamos a la pestaña Historial. Esta será una autoexplicación en este punto. El historial provee un resumen de todos los cambios que se encontraron para el hardware, software e información del inventario del usuario que se ha recopilado en NetSupport DNA. Así como encontramos cada componente con la navegación hacia arriba y hacia abajo en la jerarquía, lo haremos en la información que se muestra en la pantalla principal. En este caso, y en esta copia de evaluación de NetSupport DNA, tenemos algunas computadoras nuevas instaladas. En el departamento de ventas con 6 computadoras, quizás no nos sorprenda que tenemos 6 entradas en las que la información del fabricante BIOS cambió de no existente a nueva. Y tenemos así especificado Dell Computer Corporation. Entonces al comienzo, el historial mostrará toda la información nueva del inventario que se recopiló y luego algún cambio realizado. Por supuesto, alguna información de hardware podría no estar relacionada con su organización. Y por lo tanto, al usar el filtro de cambios de hardware, puede también elegir cuáles elementos acerca del inventario de hardware deseamos o no incluir en un resumen del historial. Puede también bajar hacia nuestros cambios de software y allí tendrá un resumen para hoy de todos los programas instalados que se han agregado, como así también de las aplicaciones de software que se grabaron. Finalmente, tenemos también nuestros datos de usuario. Cualquier información nueva del usuario que haya sido agregada. Puede recordar que anteriormente, en la presentación, agregamos nuestra opción carro y nuestros campos smartphone. Observará que esa información está grabada como cambios para el historial en esa PC en particular. Finalmente, también tenemos una pestaña de alertas que reflejará cualquier cambio a los estados de alerta de la PC en cualquiera de las máquinas una vez que se haya accionado. Así de sencillo. Y como con todos los componentes, podemos controlar la duración del marco de tiempo que esta información relacione al personalizar dentro de la ventana vista en la parte inferior izquierda. El próximo módulo dentro de NetSupport DNA es nuestro componente que monitorea la energía. Este es un componente sencillo que brinda un resumen del consumo de energía para cada dispositivo, tanto dentro como fuera de las horas de trabajo predefinidas.
Aquí en el resumen, nuevamente hemos seleccionado el departamento ventas. Verá que tenemos un resumen de la energía que se ha consumido hasta hoy durante las horas de trabajo y también de la energía consumida fuera de las horas de trabajo. Contamos con un resumen completo que muestra el uso de las horas dentro y fuera del trabajo, como también de los kilovatios, una aproximación de los utilizados y de los costos asociados. Y como con cada componente, podemos hacer clic y ampliar para ver las computadoras individuales que integran este resumen. Para controlar nuestros costos de energía, podemos revisar la configuración dentro de NetSupport DNA y veremos en el componente del monitor de energía que podemos elegir la frecuencia para recopilar esos datos. Podemos especificar el uso de energía típico para un servidor, también para una computadora de escritorio y una portátil. Podemos especificar nuestros costos locales para el día y para la noche, como así también nuestras emisiones de CO2, para luego definir lo que tenemos como nuestro día de trabajo. El concepto fuera de hora está definido entre la medianoche y las 9 a.m., y nuevamente entre las 5 p.m. y la medianoche de cada día. Los fines de semana son sábados y domingos como un todo. Esta simple información nos permite proporcionar un resumen indicativo para una organización de dónde la energía se está consumiendo. Obviamente, se supone que algunas computadoras están encendidas las 24 horas del día. En su mayoría, se trata de servidores. Sin embargo, muchas organizaciones descubren que el personal suelen dejar sus computadoras en un estado fuera de sistema durante la noche y durante semanas y meses, lo que puede resultar costoso para la organización. Por lo tanto, el monitor de energía de DNA provee de una manera simple de marcar las computadoras que quedan regularmente encendidas durante la noche o fines de semana, y un indicador rápido de lo que podría costar esta acción. Si vamos a nuestro componente de medidor de Internet, al igual que con todos los componentes dentro de NetSupport DNA, este se puede activar o desactivar conforme a los requisitos de su compañía. Nuevamente, hemos seleccionado el departamento ventas. Como era de esperar, dentro de la ventana de la vista principal, tenemos un resumen que muestra los principales sitios web que visitaron los usuarios dentro de este grupo organizacional. Podemos desplazarnos por la lista hacia arriba y abajo, y debajo tenemos nuestra vista detallada, que muestra que 4 usuarios han estado un total de 1 hora 55 minutos en el sitio web de CNN. Una vez más, podemos movernos hacia abajo y ver cuál PC y qué usuarios de acceso al sistema realmente visitaron esos sitios web. En este punto es importante resaltar la definición de tiempo total. Registra no solo el tiempo en que una página web es cargada y cerrada, sino también el tiempo que el sitio web y el buscador de web está en primer plano y optativo en la PC. Entonces, tiempo activo es solo el tiempo en el que esa aplicación está en primer plano y no incluiría el tiempo en que la aplicación se minimizó para la bandeja del sistema. Mirando hacia abajo en la lista, podemos ir a una PC individual y, como es de esperar, una vez más, podemos ver específicamente qué usuario ha estado activo en cuáles páginas del sitio web y los detalles específicos del tiempo de inicio y finalización para cada sesión. Ahora, por supuesto, el medidor está OK y provee a la compañía de un resumen de cuánto tiempo es gastado por el personal, ya sea en tiempos productivos como no productivos, viendo sitios en línea. Pero NetSupport DNA va más allá y brinda un nivel de control para ello. Vamos a nuestras restricciones de Internet y observaremos que tenemos un listado completo de todos los sitios web que hasta la fecha NetSupport DNA encontró y guardó como utilizados por el personal. Podemos seleccionar, por ejemplo, el sitio web de ESPN. Podemos agregarlo ya sea a la lista de sitios aprobados como a la lista de restringidos. NetSupport DNA, en efecto, provee 4 diferentes niveles de buscador de sitios web. Nivel 1 es simplemente restricción, y los usuarios pueden visitar los sitios web que deseen. Nivel 2, los usuarios pueden visitar los sitios web que deseen, excepto algunos sitios que se consideran restringidos. Nivel 3,
Es para controlar el uso y permitir a los usuarios visitar solo los sitios web específicamente aprobados. Finalmente, NetSupport DNA puede evitar que ciertos sitios web sean visitados por un usuario. Por supuesto, bloquear individualmente los sitios web puede ser efectivo para algunos sitios, pero otras veces una compañía quiere tener más control. Entonces, uno de los beneficios adicionales dentro de NetSupport DNA es que si guardamos nuestra lista y vemos nuestro departamento en configuraciones, podemos realmente controlar el nivel de acceso que brindamos para Internet, pero ya sobre la hora del día. Entonces, normalmente, una organización podría elegir las redes sociales y medios y solo permitir el acceso antes de las 9 de la mañana. Y nuevamente, por una hora durante la hora del almuerzo o después de las 5 de la tarde. Durante las horas de trabajo principales, las redes sociales pueden estar restringidas. Igualmente, algunas organizaciones podrían elegir bloquear los sitios de competidores o simplemente darle un sentido, grabando la actividad en Internet de la cantidad de tiempo que el personal gasta buscando competencia, productos y otras oportunidades de ventas. Un punto final en esto. En todas nuestras opciones de configuración, notará que no lo hemos aplicado a subdepartamentos. Esas configuraciones no necesariamente se aplican a toda la compañía. Puede aplicarse a un departamento por nivel, asegurando que cierto sector del personal, quizás el personal jerárquico de la administración, no tenga el medidor de Internet en ejecución y por ende podrán ser excluidos de la estadística general. El próximo módulo es nuestro módulo del medidor de aplicaciones. Quizás, como lo sugiere su título, allí es donde podremos registrar el uso de aplicaciones dentro de la compañía. El medidor de aplicaciones se asienta firmemente al lado del inventario de software, y en ese tema, la distribución de software, como en 3 partes de la imagen de la compañía en general para el uso del software. El nivel 1, por supuesto, consiste en entender cuáles aplicaciones de software están instaladas en cada computadora del usuario. El nivel 2 es entender de tales aplicaciones cuáles están siendo usadas por el personal y con qué frecuencia. Y finalmente sabemos que existen ahorros de grandes costos potenciales para una organización al identificar que, aunque tengan 100 licencias de Microsoft Office, la aplicación real es solo usada en 60 computadoras y, por lo tanto, se pueden evitar 40 actualizaciones innecesarias a la última versión cuando vencen. En el ejemplo que mostramos en la pantalla, una vez más, tenemos seleccionado el departamento ventas y dentro del medidor de aplicaciones podemos ver todas las aplicaciones que se usaron hasta el día de hoy y a cada una podemos ampliarla y ver la PC individual. También es posible ver el tiempo de inicio y final como asimismo los tiempos activos para cada una de esas entradas. Quizás, y no es para sorprenderse, Internet Explorer ha sido utilizado mucho hoy por la mayoría de las computadoras dentro del departamento. Sigue siendo la misma filosofía que con el medidor de Internet. Hay momentos en que la organización quiere controlar el uso de las aplicaciones. Eso podría ser por cuestiones de licencia, para asegurarse de que el personal dentro de ciertos departamentos no esté usando un software del que la compañía sabe que no tiene licencia. También podría usarse como precaución de seguridad para asegurarse de que el personal, quizás de afuera del departamento de finanzas, puede estar ejecutando un software de contabilidad. Para hacer eso, seleccionamos Restricciones de aplicaciones y de nuevo tenemos una lista de las aplicaciones que se encontraron en la red y que podemos escanear. Si seleccionamos una aplicación en particular, que puede ser el control de administrador de NetSupport, verá que actualmente está aprobado para su uso en 7 computadoras y está restringido para su uso en 6 computadoras del departamento de ventas. Además de controlar la aprobación y la restricción de una aplicación, puede también, nuevamente como el medidor de Internet, controlar restricciones de tiempo. Podría ser que ciertas aplicaciones de misión crítica sean restringidas para su uso fuera de las horas de trabajo o viceversa, dependiendo de los requisitos. Nuevamente, esto le permite a una organización ver rápida y fácilmente cuántas PC aprobadas están siendo usadas.
y puede comparar eso con la información para la licencia pertinente que tiene la organización. Podemos aceptar en ese punto y aplicar esas actualizaciones. De manera similar, la información de la medición de las aplicaciones es recogida de las PC de toda la compañía en un intervalo de tiempo que ha sido especificado dentro de DNA. Hay ocasiones para informar cuándo necesita una actualización rápida y el botón actualizar simplemente provee los medios para reunir la última información de la medición de aplicaciones. De vez en cuando, si vamos a una PC individual, como decíamos anteriormente, tenemos justo la información pertinente a ese usuario individual. De nuevo, podemos ver específicamente lo que se estaba ejecutando y cuándo, tiempo de inicio y final, y el más importante, cuándo esa aplicación estuvo en pantalla. De nuevo, tenemos actualmente seleccionado el departamento de ventas y verá que tenemos un historial, mostrando que un paquete, el cliente F10, NetSupport 11.00 fue entregado e instalado con éxito en una computadora. NetSupport provee una cantidad de mecanismos para entregar los paquetes de aplicaciones a las computadoras a través de la red. Trabajaremos a través de los elementos individuales presentados aquí en la pantalla y explicaremos el propósito de cada uno. Comencemos con la administración de paquetes. Una herramienta de distribución de software requiere paquetes de distribución de software. Un paquete es simplemente una colección de archivos o carpetas, junto con un grupo de instrucciones de qué es lo que se hace con esos archivos y carpetas una vez entregados a la máquina objetivo. Preinstalados en NetSupport DNA, su copia de evaluación será cliente de control remoto del administrador NetSupport y la consola, y ambas prácticas, como puede ver, están disponibles para todos los siguientes sistemas operativos. Debería crear nuevo paquete para la instalación. Al seleccionar nuevo, le permite recoger archivos y carpetas en su contenedor de paquete. Especifique un conjunto de acciones. ¿Cuál archivo es para ejecutar cuando es entregado? Con variables que sean aplicables, como realmente importar recursos adicionales en el paquete. Finalmente, sus opciones pueden ser, por ejemplo, agregar seguridad al paquete para que el usuario necesite validarlos antes de que se ejecuten. Entonces, una vez que tenemos nuestros paquetes disponibles en nuestro sistema, podrá distribuirlos. Ahora, debido a que seleccionamos el departamento ventas, cuando seleccionamos distribución de paquete y seleccionamos un paquete, notaremos que podemos ir a Mi estado, ver las máquinas y sus estados actuales disponibles. Y ya está listo, si lo deseamos, para hacer uso de ese paquete para todas esas computadoras con una sola acción. Por supuesto que en algunos momentos no todas las computadoras estarán disponibles en tiempo real. Y entonces, la función programada nos permite crear un cronograma. Seleccione uno de nuestros paquetes predeterminados, programe un tiempo y especifique qué máquinas quiere que salgan para ese cliente. De nuevo, el departamento de ventas. Podemos intentar nuevamente 1, 2 y 3 veces diferentes. Y quizás especificar el intervalo de 60 minutos entre cada intento. Y eso será llevado a las computadoras en el tiempo predeterminado. Si alguna de esas computadoras están fuera de línea, entonces el sistema continúa intentando hasta lograrlo. Esto nos permite planear por adelantado cualquier distribución de paquete a través de nuestra red. También tenemos la posibilidad de anunciar un paquete, una característica bastante exclusiva para NetSupport DNA. Y en esencia, cuando anunciamos un paquete, podemos especificar algo y anunciarlo como disponible a los miembros de un departamento. En este caso, dijimos que el paquete que contiene la consola NetSupport estará disponible para el departamento ventas. Al haber hecho eso, significa que cualquier usuario dentro de ese departamento puede hacer clic con el botón derecho en el icono de sus clientes de NetSupport y se le entregará una lista de paquetes que están disponibles para ellos para presionar e instalar al vuelo. Esto es particularmente útil cuando tiene aplicaciones específicas disponibles para el personal en diferentes departamentos. Quizás, para el equipo de ventas, queremos asegurarnos de que ellos puedan siempre descargar la última copia de un PDF Reader, un agente de software CRM, una calculadora y documentación de la empresa. Si otra PC u otro usuario están en un departamento diferente y en un momento se traslada al equipo de ventas,
Tan pronto como la PC sea reasignada al equipo de ventas, esos paquetes anunciados estarán disponibles para ellos al instante y estarán seguros de que siempre tendrán acceso a la última versión y al software necesarios para ese departamento. La entrada final aquí es nuestra administración de depósito. El nombre es bastante indefinido, pero en definitiva, si tenemos muchas computadoras que están distribuidas en nuestra red de área amplia, potencialmente no queremos enviar un paquete a través de nuestra red de área amplia a todas y cada una de las PC remotas. Lo que será mucho más eficiente será enviar nuestro paquete a una PC única en un sitio remoto que se denomina nuestro depósito. Una vez recibido allí, la PC local lo pasará a cada una de las computadoras objetivos. Esto reduce significativamente la carga de la red y realiza el proceso de distribución de software mucho más eficiente a través de toda la red. Y como punto final en la distribución de software, vale la pena notar que mientras los paquetes de aplicaciones puedan ser creados en DNA, hay algunas aplicaciones que son muy difíciles de instalar de manera remota sin necesitar la intervención del usuario. Por eso NetSupport DNA también provee un práctico paquete de aplicación. Como lo sugiere el nombre, esto nos permite de una manera muy simple grabar la instalación de una aplicación en una PC, para usar esa información para crear un paquete 1 que se envía a la computadora objetivo, y se utiliza esa configuración grabada, la que automáticamente, sin la intervención del usuario, sigue los pasos para instalar la aplicación en la PC objetivo. Provee un mecanismo muy simple para instalar aplicaciones más complejas sin la necesidad de algún ingreso del usuario. Hemos hablado de los componentes principales en la consola DNA y hemos vuelto al resumen del inventario del hardware. Tal como la información que hemos mostrado en la pantalla para cada uno de los componentes, NetSupport DNA también provee dos vistas adicionales. La primera vista es Consulta, que nos permite crear cliente en las vistas en pantalla que contienen solo la información que es pertinente para nosotros en nuestra organización. En este caso aquí, tenemos una gran tabla que muestra un detalle del hardware para cada una de las computadoras con columnas específicas reflejadas. Tenemos también una vista Informes, donde el sistema viene con una gran cantidad de informes Crystal enlatados que resumen toda clase de información clave. Verá que se puede acceder a la información desde la ventana de informes en la parte inferior izquierda de la pantalla. Si volvemos a la vista Consulta, notará que esta tiene toda clase de información para el hardware y que hay vistas de consulta similares para cada uno de los otros componentes. Pero nos faltó un componente principal cuando hicimos un tour de los productos, y ese fue, por supuesto, la herramienta Consulta. Vamos entonces a la herramienta Consulta y veamos cómo podemos crear el informe y las vistas que necesitamos. Si vamos a la herramienta Consulta, podemos ver que tenemos un listado de todas las consultas preinstaladas, pero también tenemos la posibilidad de crear una propia. Vamos a ver entonces nuestro informe resumido del hardware que visualizamos y en el lado izquierdo tenemos un resumen de todos los campos de base de datos que están contenidos dentro de NetSupport DNA. De nuevo, la decisión de NetSupport DNA es simplicidad y accesibilidad, por eso no hay prerequisitos para el operador que tenga cualquier SQL subyacente o capacidades para bases de datos. Entonces, en nuestro informe tenemos estos campos clave. Podemos elegir agregar información que creemos que es apropiada. Podríamos mirar la lista hacia abajo y encontrar alguna información importante. O nos gustaría agregar la resolución del monitor también para el informe. Y además de esto, quizás nos gustaría saber cuál es la versión de nuestro sistema operativo. La información se aplica allí. Si tuviéramos la necesidad, también podríamos agregar algunas condiciones en este punto. Por ejemplo, para la versión del sistema operativo, podríamos agregar la condición que dice que el valor debe igualar o ser menor o superior a un determinado valor preestablecido. Un ejemplo simple sería, por supuesto, una lista de todas las máquinas donde el valor para la memoria de la PC es superior o igual a 2048 megas, por ejemplo.
Una vez que actualizamos, podemos entonces guardar ese informe o podemos ejecutarlo solo para verlo previamente y asegurarnos que nos da la información que queremos. Si ahora miramos el informe, verá que la resolución de nuestro monitor y la versión del sistema operativo se ha agregado al informe que vimos anteriormente. Entonces, este puede ser impreso o exportado para cumplir los requisitos. Estas consultas son usadas para proveer visualizaciones en pantalla. Después salimos de la vista consulta. Antes habíamos hablado sobre los grupos dinámicos y nuestra habilidad para agrupar las computadoras que se encontraron en la red sobre la base de determinados criterios. Una vez más, nuestros grupos dinámicos son creados utilizando la misma herramienta consulta, guardando simplemente la consulta como un grupo en vez de un informe en pantalla. Hemos tratado los principales componentes dentro de la consola NetSupport DNA. La parte final es mirar las herramientas de soporte y las opciones de configuración que están disponibles dentro del entorno de NetSupport DNA. Al seleccionar la pestaña Herramientas en la parte superior del menú, verá que estamos presentes con una variedad de características adicionales disponibles para nosotros. La primera es la administración del operador. Como es de esperar de un producto con el poder y la flexibilidad de NetSupport DNA, es importante que podamos controlar el uso del sistema y los derechos de autorización para los usuarios individuales. En el actual ejemplo, tenemos un operador único denominado NetSupport, que tiene el rol de administrador, admin. Echemos un vistazo a cómo agregar un usuario adicional. Para este ejemplo, llamaremos al usuario Fred. Queremos que Fred sea un operador. Entonces, veamos los roles que están disponibles. Actualmente solo tenemos un rol admin. Vamos a crear uno nuevo. Llamaremos al rol Junior como operador de solo lectura. Al haber creado esa regla, verá que podemos ahora controlar exactamente las características que están disponibles para el operador Junior. En muchos casos, pueden ver las características, pero han perdido la capacidad de editar y eliminar datos. También podemos especificar a qué puntos de la jerarquía de la empresa pueden acceder. Entonces, por ejemplo, al seleccionar ventas, significaría que el operador que usa este perfil solo podría ver e interactuar con las máquinas en el departamento ventas, pero no lo haría en ningún otro lugar dentro de la jerarquía organizacional. Por ahora cancelaremos esto, ya que no necesitamos que Fred esté vivo en nuestro sistema. También tenemos la posibilidad de monitorear un estado gateway, y aún no hemos hablado del concepto gateways. Pero si pensamos acerca del entorno DNA, como explicamos en el comienzo, tenemos nuestra consola que está conectada a un servidor, y nuestro servidor está siendo conectado por el software del cliente en cada una de las PCs a través de la empresa. Para muchas organizaciones, su empresa está mucho más dispersa y en ese punto pueden tener oficinas remotas desde donde desean recopilar información de sus agentes. Por esta razón, NetSupport incluye un componente gateway sin cargo que se puede instalar en lugares remotos y localmente en el mismo lugar, y permite que los datos sean redireccionados desde las computadoras remotas de manera segura por Internet al servidor maestro. Todo para que sea incluido a nuestro informe de la empresa. Naturalmente, con la compuerta siendo usada para administrar sitios diferentes, se provee una herramienta para asegurarle que la compuerta esté siempre funcionando y disponible. De manera similar, podemos controlar la información de nuestro departamento en cuanto a nombres, el esquema de color que usamos, agrupaciones, etc. En NetSupport DNA tenemos también un componente, Descubrir y Destacar, el que permite que naveguemos por la red local, ya sea sobre la base de los campos IP o usando la red Windows para encontrar las PC a las cuales podemos automáticamente enviar nuestro cliente DNA, para que automáticamente el inventario lo gestione. De manera similar, podemos monitorear el estado de todos nuestros clientes para asegurarnos de que son todos operacionales en todas las PC, o de manera contraria, identificar nuevas computadoras en la red que aún no tienen un cliente de NetSupport DNA disponible.
Abordamos este tema en nuestra administración del usuario, pero de nuevo tenemos acceso aquí para configurar los detalles del usuario del cliente. Junto con nuestra administración de paquete para la distribución del software, tenemos también una herramienta de mantenimiento de base de datos, con la que podemos controlar de manera simple los datos almacenados en NetSupport DNA para cada uno de los componentes clave: Internet, inventario, historial, medidor de aplicaciones, etc. y especificar una fecha de corte para que todos los datos sean sacados del sistema y depurados. De manera similar podemos eliminar usuarios, PC, aplicaciones, etc. En definitiva, una interfaz muy simple que asegura que nuestra compañía DNA no supera más allá de un periodo de tiempo que el nivel que se usa. Naturalmente, NetSupport es muy conocido por nuestra capacidad de control remoto, y dentro de NetSupport DNA tenemos la posibilidad de configurar el control remoto, que nos permite de manera simple hacer clic con el botón derecho en una PC seleccionada y lanzar el administrador de NetSupport. Como dijimos, NetSupport DNA es compatible con cualquier producto de control remoto de terceros que posiblemente ya lo tiene. Y de nuevo se puede lanzar vía una línea de comandos. Finalmente, tenemos algunas herramientas de comunicación para que, de nuevo, dentro del entorno de NetSupport DNA, podamos chatear y enviar mensajes a los usuarios, ya sea en forma individual o grupal. Podemos también programar informes. Digamos, por ejemplo, en nuestra compañía queremos tener un resumen de nuestros principales sitios web y aplicaciones usadas junto a cambios de hardware realizados semanalmente. Utilizando el programador, podemos definir esos informes para que se produzcan automáticamente cada 7 días y se almacenen en una ubicación predefinida, lista, para su recopilación para cuando sea requerida. Todo lo que se encuentra en DNA y que le mostramos hoy significa enfatizar la simplicidad y regularidad con que el producto navega y accede a la información que usted necesita lo más rápido y simple como sea posible. Finalmente, para los usuarios que están en movimiento, NetSupport DNA incluye también una consola disponible para iOS y tabletas y celulares con Android. Aquí tenemos la consola Android disponible para NetSupport DNA. Y puede ver que las mismas computadoras que las identificamos dentro de nuestra consola principal de Windows están disponibles para nosotros también dentro de nuestra tableta Android. Una de las principales ventajas es para el personal de IT móvil que se recorre el edificio. Pueden acceder a las computadoras rápidamente cuando visitan físicamente una PC y pueden dirigirse al inventario rápido de hardware de esa computadora. Desde el punto de vista de la resolución de problemas, pueden ver tanto un historial de software, los cambios al software en la PC objetivo, como también los cambios en la configuración del hardware de la máquina que pudo haberlos grabado en un determinado momento. Finalmente, nuestros componentes de alerta que también se incluye para que el dispositivo móvil pueda captar las alertas que se asignaron para una PC individual. Su objetivo es que sea de bajo uso de datos, bajo tráfico, simple y con acceso a la información clave para cualquier operador que esté en movimiento. La consola NetSupport DNA está disponible para descargarla sin costo de Google Play y tiendas de aplicaciones Apple iTunes.